Bienvenidos todos. Gracias por estar. Hemos finalizado con el capítulo número 1 que nos hablaba acerca de los principios de los milagros, colocándonos una fundamentación de lo que vamos a ver durante todo nuestro curso. Eso es lo que este capítulo pretende. Por eso nos decía en nuestra anterior conexión que todas estas secciones son simplemente las primeras de nuestro año de estudio. Por eso simplemente nos estamos encontrando por primera vez con algunos conceptos como la revelación, el tiempo, los milagros, la expiación. Y de esos temas hablamos un poco en el transcurso de nuestras primeras clases. Bien, hoy comenzamos con el capítulo número 2, que se titula La separación y la expiación. En este capítulo profundizaremos en el tema de la expiación y hoy nuestro subtítulo es Los orígenes de la separación. Así que comparto pantalla para que veamos nuestro PowerPoint. Muy bien. Comienza con el párrafo 1 diciendo: la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Así que en la creación, Dios se extiende, Dios se da a sí mismo. Es maravilloso cómo esto de alguna manera lo podemos comprender. El fabuloso poeta Khalil Gibran, en su libro El profeta, el loco, cuando al personaje de ese libro le preguntan: háblanos por favor acerca del dar. Ese personaje llega y dice: todo el que da de su propio capital no está realmente dando nada. Solo cuando nos damos a nosotros mismos es cuando realmente estamos dando algo. De alguna manera lo podemos comprender. Así que nos está diciendo que lo que comienza a extenderle Dios a sus creaciones, a sus criaturas, es todas sus cualidades. Y continúa. No solo fuiste creado plenamente, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. Así que mira, nos brinda su voluntad, su perfección, su plenitud y su poder de crear. Pero podemos utilizarlo mal cuando proyectamos. Esto primero que estamos viendo, lo que Dios da a su creación, a sus criaturas, entre las cuales dice que estás tú, es simplemente su verdadera identidad. Pero resulta que podríamos utilizarla mal cuando estamos proyectando. Si Dios se extiende a nosotros dándonos todo, tendríamos que tener exactamente la misma facultad, de tal palo, tal astilla. Tendríamos que tener las mismas habilidades y cualidades de Dios. Es lo que nos dice un curso de milagros, es su propuesta. Bueno, tú también tendrías la posibilidad de extenderte a otros y de darte a los demás. Allí estarías ejerciendo tu identidad verdadera. Pero cuando no te ves como el ser espiritual que eres, como una criatura de Dios perfecta, sino que te ves como un ser imperfecto, entonces estás adoptando una falsa identidad. Y ahora, en vez de extender, te pones a proyectar. Continúa diciendo: el uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad,
y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Ya vamos a ver cuál es el proceso, pero mira. Si me veo a mí mismo como un ser carente y necesitado, eso es lo que voy a proyectar en mi mundo. Esas serán las experiencias que tendré en mi mundo. Ya lo habíamos visto en nuestra conexión anterior. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en la idea de carencia? Si creo que algo debe cambiar en mi vida para que yo me sienta mejor y sea más feliz. Cuando proyecto es porque creo que en mí hay carencias, por lo tanto no me estoy viendo como ese ser infinito. Aquí me dice que hay 4 pasos que ocurren cuando nos estamos viendo de esa manera. Unas creencias que están allí en nuestra mente. Y entonces nos dice, primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Creemos que podemos cambiar a este ser, incluyéndonos nosotros mismos, y que podemos cambiarlo todo a nuestro amaño. Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? De alguna manera pensamos que podemos destruir. Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluso tú? Que podemos moldear y controlar, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Entonces soy yo quien se hace a sí mismo. Soy yo el capitán de mi propio barco. Pero no utilizo esa frase para decir que yo tomo las decisiones en mi vida, sino que en realidad soy yo quien se encarga absolutamente de todo y tiene todas las responsabilidades, incluyendo la culpabilidad que acompaña las responsabilidades. ¿Qué pasa con estas creencias? Estas creencias son precisamente las que me hacen ver separado de Dios. Y si lo notas, es las que me hacen ver a mí mismo en contra suya. Porque resulta que Él hace las cosas y yo las puedo modificar, destruir, controlar, cambiar, incluyéndome a mí mismo. Continúa la lectura. Párrafo 2. Estas distorsiones, estas ideas tan distorsionadas relacionadas entre sí, son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. Así que esto es algo que el curso te irá diciendo. Si estamos hablando de que tienes una identidad verdadera y una identidad falsa, significa que tu identidad falsa no es real. Si está diciendo que tienes una identidad verdadera con unas cualidades reales en tu vida y que estás viviendo otra cosa y estás creyendo otra cosa, eso que crees no es real, porque no es lo que verdaderamente eres. Es lo que hemos visto hasta ahora también en nuestras conexiones, donde nos decía, esa escala de necesidades que tú ves en tu vida no puede ser real si tú eres un ser pleno. Estamos de alguna manera repitiendo el tema, pero desde otra óptica, desde la posibilidad de esa idea de estar separados de Dios. Muy bien, ya nos dijo que no es real y que eso no ha existido nunca en ningún momento. Sin embargo, lo seguimos viendo. Continuemos. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye
tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios le dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Veamos si los dibujitos nos ayudan a entender. Muy bien, Dios, el Padre, crea a su Hijo, el segundo miembro de la Santísima Trinidad, según el vocabulario cristiano. Pero ¿cómo lo crea? Igual a Él, con todas las cualidades propias de la divinidad. Ahora bien, se supone que el Hijo, al tener las mismas cualidades, también debería tener creaciones. Todo lo que el Hijo haga tendría que ser amoroso, bello y perfecto. Y entonces, ¿por qué lo que tú y yo hacemos no es amoroso, bello y perfecto? Porque tenemos todas estas creencias de destrucción en nuestra mente. Creemos que estamos separados de Dios y no nos vemos como los seres maravillosos, plenos, infinitos y espirituales que verdaderamente somos. Recuerda, un curso de milagros es un camino de despertar, un camino de conciencia, como lo que has escuchado mencionar en algunas otras ideas de conciencia crística. Sí, se necesita que tomes una conciencia diferente de la que tienes sobre ti, que cambies los conceptos que tienes acerca de ti para que te puedas percibir de una forma diferente, ahora en comunión con esa fuente. Pasamos al tercer párrafo, pero me gustaría que en este párrafo tratemos simplemente una pequeña lectura porque ya la hemos mencionado, cuando surge en el vocabulario cristiano la idea de separación, y que me permitas darle entonces una pequeña leída a cuándo surge según el lugar donde se encuentra relatado el mito de la creación. Simplemente es para beneficio de aquellos que están en el curso de milagros, pero no han tenido contacto ninguno con el cristianismo. A los que sí, ya saben qué es lo que voy a leer y simplemente, bueno, lo recordamos un poquito. En el Génesis, en la Biblia, se encuentra en el capítulo número 2, iniciando las primeras páginas de la Biblia, iniciando cuando te aparece un 2 grande en el Génesis, ese es el capítulo número 2. Bueno, vamos a leer algunos trozos para que veamos qué nos dice el mito de la creación y de la separación, la caída, la mentira, la falsedad que ocurre para que Dios y el hombre parezcan estar separados. Dice así, comienza con la creación, capítulo 2 y el versículo número 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Así que Dios en la creación, como nos lo está diciendo el relato bíblico, el mito bíblico, es que aparece y cultiva un jardín con sus propias manos en medio de un lugar lleno de ríos, lleno de agua, precisamente para que multiplique, y entonces coloca allí a un arbolito que sería el arbolito de la vida y otro arbolito que sería el arbolito del bien y del mal. Muy bien. Dice después, a partir del versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que le da una orden. Aquí puse estos dos árboles especiales en medio de todo lo demás que puedes comer. Este es el árbol de la vida, de él sí puedes comer, pero de este otro no puedes comer porque te morirías. Continuamos con el relato. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahí nos dice cómo es creada la mujer, que no es creada como fue creado el hombre, sino que es creada en medio de un sueño. Ve dándote cuenta de todas las riquezas que tiene esa analogía de cómo es creado el hombre y cómo es creada la mujer, para que también te des cuenta porque todavía hasta el día de hoy mantenemos esa idea donde si la mujer no es creada a la vez que el hombre y de la misma manera, entonces no está a su altura, y allí empiezan todas esas ideas machistas en las culturas. Continuamos. Capítulo número 3 del Génesis. Ahora van a desobedecer. Dice así: pero la serpiente, que era uno de los animalitos del Edén, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente parlanchina. Entonces dice la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego aparece un pequeño relato más, solamente estoy saltándome a versículos para no extenderme, pero es simplemente para que quienes nunca han escuchado el relato, pues entonces sepan de qué se trata. Así que después simplemente dice que ya habiendo comido, ahora se ven en carencia, en necesidad, ahora se ven desnudos. Mira que ya había dicho que estaban desnudos, pero no sentían ninguna carencia en sus vidas. En realidad, entonces, no estaban desnudos, simplemente estaban en un estado de inocencia. Pero cuando hacen caso a las mentiras de la serpiente, inmediatamente pierden el estado de inocencia. Así que esa desnudez ahora sí parece preocupante. Ahora sí los asusta estar así y sienten vergüenza el uno del otro. Así que se esconden, nos dice el relato para condensarlo un poquito. Y aparece después Dios buscándolos y llamándolos, y resulta que Dios mismo, que es omnisapiente, no los puede encontrar. Allí empiezas a darte cuenta con otras de las cosas que seguramente escuchaste, cómo estamos hablando de un mito. No es una historia, es un mito. Es la forma como los hebreos quisieron darle pinceladas bonitas para que se pudiese entender esto de la creación y de todos los problemas que surgieron después. Así como cada pueblo tiene su propio mito, así como de la creación del universo y del hombre, así como los griegos, por ejemplo, decían que los hombres en algunos de sus mitos habían sido creados primero del oro, luego
hombres de metal, de plata, luego así iban cayendo aparentemente, así como los hindúes creen que simplemente apareció el mundo gracias a la danza de ciertos dioses. Bueno, asimismo los hebreos colocaron en sus mitos esta forma de la creación del mundo, porque es imposible que Dios no supiera dónde estaban. Pero aparece un Dios torpe que no sabe dónde están sus propios hijos y no los puede encontrar en un jardín. Y los llama y entonces después uno de ellos les dice a Adán, es que estaba escondido porque estaba desnudo. Y Dios, torpe, no sabe por qué, y entonces, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el hombre le echa la culpa a la mujer, y entonces Dios le dice a la mujer que por qué ha hecho eso, y entonces ella le echa la culpa a la serpiente. Lee lo que ahí está. Pasamos ahora a una sección adicional a partir del versículo 16, donde empieza los castigos. Ahora este Dios que es amor va a volver añicos a todo el mundo. Y entonces, versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así que por la desobediencia, la mujer ahora tenía que estar sujeta a su marido. Así que ya saben, mujeres, a estar sujetas a sus maridos, en todo lo que digan. Muy bien, por supuesto que es un chiste, y ya espero que sepas que es un chiste, pero ya sabes de dónde vienen esas ideas, de un mito. Y luego, ¿qué es lo que significa que hizo Dios allí? Dios, el amor, castigando con dolor por una simple fruta. ¿Y qué pasó con el hombre? 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que ahora, este Dios supuestamente inteligente, omnisapiente y todo amor, por una sola desobediencia de comerse una fruta, destruye y lanza una maldición sobre toda la tierra. ¿Ese es el amor? ¿O ese es el resultado de un mito intentando explicar que hay una idea en nuestras mentes que es la que definitivamente nos lleva al dolor, al sufrimiento, una maldición sobre todas las cosas y todos los demás seres solo por el tropiezo de uno? Tú puedes creer lo que quieras. Sigamos. Si tú quieres creer que esto es un relato real, tienes todas las habilidades y facultades para ello. Simplemente deja que la razón entre en tu mente. Y sigue diciendo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y bueno, luego termina un poco más adelante el relato, pero simplemente para, nuevamente, beneficio de los que nunca lo habían escuchado. Así que Dios castiga por esa desobediencia inicial al mundo con dolor, con una maldición, con la muerte, con el sufrimiento. Puedes creer lo que quieras. Muy bien, esto es lo que estamos tomando aquí y lo quise traer también porque en nuestro siguiente párrafo nos va a hablar un poco de este tema de el Edén. Permíteme que como tuve que salirme, aquí nos aparece. Párrafo número 3. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Mira, Adán está allí, aparentemente están desnudos, pero no sienten ninguna necesidad. ¿Qué es lo que hizo que se vieran necesitados? Una situación mental donde me veo ahora con miedo.
ahora veo necesidades. Pero si nunca las has tenido, siempre has estado así, siempre has estado dependiendo de Dios. No, pero en este momento, por algún motivo, debe haber algo en mi cabeza que me hace sentir desnudo. Era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos porque no es más que una percepción falsa. El único problema que tengo colocando ese ejemplo del mito bíblico es, ¿voy a seguir creyendo las mentiras de la serpiente? ¿Voy a seguir creyendo que Dios es falso? ¿Que Dios en realidad esconde la felicidad para mí? Voy a seguir creyendo que Dios es un dictador, un castigador, que a la más pequeña de las fallas es capaz de acabar con todo. Es un Dios irascible, como el Zeus, como el Júpiter de los romanos. Es un Dios que solamente está pensando en destruir a sus propios hijos. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. ¿Te diste cuenta, verdad? Aparece que tiene un sueño profundo que supuestamente el mismo Dios le ha dado y resulta que ¿qué es lo que pasa en ese sueño? Lo primero que hace es empezar a tener pesadillas. Imagínate, ve venir a Dios en medio de su pesadilla para rasgarle el tórax, partirle una costilla y de ahí sacar a la mujer, a un ser inferior a él. Ojo con lo que tú crees, pero tienes todo el derecho de creer lo que quieras. Simplemente date cuenta utilizando la razón de que tú puedes dejar en tu mente lo que tú quieres creer. Y sigue diciendo, el mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Seguimos inmiscuidos en el sueño de Adán. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Seguimos en el sueño de carencia de Adán. Se volvió tan complejo ese sueño y comenzamos a ver carencias en tantas cosas en nuestras vidas que tuvo que venir Abraham Maslow a generar la pirámide de las necesidades. Se necesita entonces que nos despertemos de ese sueño. No puede ser real si somos realmente seres infinitos creados a imagen y semejanza de un ser infinito y total. Tendríamos que ser totales igual. Los hijos de Dios tendríamos que tener exactamente sus mismas cualidades como un hijo hereda de su padre, exactamente las mismas facciones, los mismos gestos, el mismo carácter. Deberíamos ser idénticos a nuestro Creador. Esa es parte de la razón a la que te quiere llevar un curso de milagros para que comprendas tu infinitud y que no la has perdido. Así que se necesita despertar. Es imposible despertar si seguimos proyectando, si seguimos manteniendo en nuestras mentes las ideas de carencia, si seguimos reforzando el sueño de carencia y necesidad de Adán. Pero es posible despertar extendiendo. Es decir, reconociendo, haciéndonos conscientes cada vez más de nuestra infinitud, de nuestra dependencia con la fuente. No hemos perdido esa dependencia de Dios.
Simplemente hemos querido apartarnos de Dios con todas estas ideas de separación y de caída. Tú tienes que ser realmente el mismo ser infinito como fuiste creado, como fuiste creada. Esa es una capacidad permanente en tu vida, la de extenderte, la de darte, la de ayudar, la de amar, la de que crees en tu vida lo perfecto, lo bello, en vez de estar creando carencia en ella. Pasemos al párrafo número 4. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. De allí es de donde vienen todos nuestros miedos. Esta es una explicación metafísica de la propuesta del curso. ¿De dónde viene entonces tu miedo y tus ideas de carencia de creer que puedes estar en contra de Dios? Así el mito de Adán. Están en felicidad, están en abundancia, de pronto, ay, con hacer esto nada más tan pequeñito puedo ponerme en contra de Dios, pues lo voy a hacer y entonces me como la frutica. Y resulta que con eso de inmediato ya me he colocado en contra del Altísimo, en contra de mi propio Creador. Y claro, viene mi Creador todo enojado a maldecir el mundo entero, a dedicarle el dolor a su propio hijo, a maldecirlo, a que le cueste todo de aquí en adelante, a que, en fin, todo lo que estábamos leyendo del mito. En realidad, todas esas creencias se reducen a esto, nos dice un curso de milagros, a tu creencia de que puedes estar en contra de Dios, que puedes usurpar el poder de Dios. Al darse eso, inmediatamente te ves separado y por lo tanto ahora te ves carente, lleno de necesidades por todas partes. Sigue diciendo, por supuesto, no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. No es posible usurpar el poder de Dios, porque el poder de Dios te fue regalado en tu creación. Así como ¿cómo vas a arrebatarle a Dios algo que ya es tuyo? Él mismo te lo regaló, todas las mismas cualidades, todo su carácter, toda su voluntad es tuya. ¿Cómo vas a usurpar el poder de Dios? Tiene que ser que estás teniendo ideas erradas acerca de Dios, las ideas de la mentira de la serpiente. Dios no es como se está mostrando a sí mismo. Él sabe que tú necesitas algo más de conocimiento, pero se lo está escondiendo para sí. No, no es cierto. Dios se brindó totalmente a mí y a ti. No puedo usurpar algo que ya es mío. Tiene que ser que inicialmente he creído que me he peleado con Dios para pensar que ahora Él se enojó conmigo y la felicidad que me corresponde ahora tengo que volvérsela a arrebatar. No puede ser así. Cuando lo vemos, ya nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. Por eso nos dice eso. Entonces, ¿cómo me libero de semejante idea? Reconciliándome con Dios. La reconciliación, la expiación. Recuerda, para quienes tienen problemas con esa palabra, expiación se traduce también como reconciliación. Expiación es simplemente el nombre que se le dio a la forma como los judíos generaron rituales de masacre de animalitos para reconciliarse con un Dios enojado que pedía sangre para poderse contentar. Así que el curso propone, no, eso ya es del pasado, esa es la forma como ellos lo hicieron. Lo hicieron con las mejores intenciones, pero no podía ser la forma correcta. Dios no está pidiendo que derrames sangre, ni siquiera la tuya propia. Lo que quiere es que te reconcilies con Él. Que dejes de estar creyendo que Él es el ogro que tú has creído hasta ahora, que Él está alejado de ti como tú has creído hasta ahora.
No es posible que sea un ogro el amor mismo y no es posible que esté alejado de ti el mismísimo amor. Así que eso no es posible y nunca ocurrió. Necesitas reconciliarte. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente se enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte de su sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuirle realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Muy bien, entonces eso no pudo haber ocurrido. ¿Usurpar a Dios? No es posible. Es posible solamente si aún seguimos con la pesadilla de Adán. Si aún seguimos viéndolo como nuestro enemigo, ahí tendremos que creer que estamos en una lucha contra Dios mismo. Así que lo que necesitamos es despertar, como nos decía nuestra diapositiva anterior. ¿Cómo se logra? Con el conocimiento que ilumina. No con el miedo que lo que hace es ocultar la verdad de nosotros mismos. Necesitamos despertar. Mira qué genial para finalizar la lectura. No te olvides del mito que leímos. Solamente cuando estamos soñando es cuando podemos tener pesadillas. Solamente cuando estamos soñando es cuando podemos creer que estamos separados de Dios. Por eso es un camino de conciencia, de despertar, de entender que no puede ser así, no tiene lógica, no tiene sentido. No puede ser el amor algo contrario a sí mismo. No puede el padre estar enojado con sus hijos al punto de ver cómo se matan entre ellos y ser indiferente, cómo se destruyen, cómo se suicidan porque no encuentran ningún sentido y aún estar allí diciendo soy amor, soy amor. Debe estar pasando algo distinto. Por eso necesitamos el conocimiento para despertar. Párrafo 5. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes. Así que pregúntate, ¿qué mentiras has creído? ¿Qué cosas crees de Dios que en realidad no son reales? ¿Qué cosas crees de los demás que en realidad no son reales? ¿Qué cosas crees de la vida que en realidad no son reales, pero las crees todavía? Esto es lo que hará el curso mental de un curso de milagros, este entrenamiento mental. Ponerte a que pienses. Necesitas pensar para que cambies tu forma de pensar y poder ahora, en vez de seguir proyectando tonterías en tu vida y carencias y necesidades que después vives, necesitas darte cuenta de cuál es la verdad del ser que eres y de tu conexión constante con tu fuente, hacerte más consciente, ahora te acerques a tu fuente. Sin miedo de ningún tipo porque te estás acercando al amor mismo, porque nunca te has alejado de él, porque tienes toda la ayuda en el lenguaje cristiano de la Trinidad misma. ¿Te acuerdas que lo vimos? El mismo Jesús detrás de ti para ayudarte por si tropiezas temporalmente. El Espíritu Santo en su tarea de llevarte a ese despertar de conciencia. El Padre mismo llamándote a casa, como en la parábola del Hijo Pródigo, con los brazos abiertos, esperando a ver cuándo apareces a lo lejos. Depende de tus decisiones. ¿Te acuerdas de lo que hemos estado aprendiendo? Muy bien, tú puedes decidir qué mentiras creer. Pero el milagro realmente te va siempre a sanar. Mira lo que dice. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Así que, ¿cuál es el propósito del milagro? ¿Hacer una clasificación de errores en mi vida? No, eso es lo que yo he hecho con mi escala de necesidades. El milagro no tiene entonces como objetivo buscar cuál es el error A, cuál es el error B, cuál es el error C, este error será más grave que el otro, ¿qué hice aquí que no debía haber hecho tan horrible? Esto no es tan horrible, entonces no está tan mal. No. Lo que busca el milagro es hacer una separación entre los errores y la verdad.
Y recuerda que tus necesidades son tus errores. No pueden ser ciertas si tú eres un ser abundante. No puedes estar separado de Dios si estás en Dios mismo, y Dios no está separado de absolutamente ningún lugar, ningún tiempo, ni ninguna circunstancia. Algunos milagros pueden parecer más difíciles que obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. Debido a mi idea de escala de necesidades, de pirámide de Maslow, algunas cosas me parecen más difíciles que otras. Me parece más difícil sanar de un cáncer que sanar de una gripe. Me parece más difícil reconciliarme con mi pareja después de unos cuernos, una infidelidad, que con un amigo a quien simplemente le fallé llegando tarde. Me parece más difícil poder conseguir el dinero para comprar una camisilla que me hace falta que para comprarme un traje entero para una fiesta a la que he sido invitado. Debido a nuestras escalas de necesidades, creemos que los milagros también van a encontrarse con dificultades para llegar a mi vida. Y este es un mensaje importante para cerrar nuestro encuentro de hoy. No, eso solo ocurre en mi mente. Las dificultades no pueden darse. No te olvides del primer principio de los milagros. Algunos milagros pueden parecer más difíciles que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad para los milagros. Y si hubiese imposibles en tu vida, Dios es un Dios de imposibles. Él puede hacer que lo imposible sea posible. Para eso son los milagros, para demostrarte eso. En realidad, eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás. Los errores es verte a ti mismo como un ser limitado lleno de necesidades. La verdad es que eres un ser invulnerable que tiene en sí mismo, en sí misma, paz interior, ecuanimidad y que además tiene la capacidad de obrar milagros, de verlos en su vida, distinguirlos y además extenderse a los demás a través de ellos. Estamos colocando todo el panorama para que puedas vivir milagros en tu vida. Todo el panorama para que cambies tu forma de pensar, que es la que te impide ser feliz. Para que elimines los lastres de tu pasado y colapses el tiempo y elimines el miedo que tienes del futuro. Para que te hagas consciente de tu verdadera identidad. Ese es el propósito de un curso de milagros. Hemos finalizado con nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos veremos para nuestra próxima reunión en la que leeremos el capítulo 2, la separación y la expiación, el subtítulo 2, la expiación como defensa. Así que haremos énfasis aún más en ese tema de la expiación. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.